En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor. Hago un pequeño paréntesis, porque estoy viendo una de las playeras en las cuales, ¿verdad, hermano?, empezó todo. Y salimos, me dijo mi esposa, ¿necesitas estar en Guatemala? Digo, necesito. Sí, ya te compré el boleto de avión. Ah, qué bueno. Y andábamos corriendo porque teníamos tantas cosas. Y me dice, esta es una lista de lo que tienes que comprar. Y empiezo a leer tienda de campaña, sleeping, y una notita, no va a haber baños, así que cómprate una pala. Cal. ¿Salvajes? Sí, salvajes. Y le dije a mi esposa, a ver, espérame, vamos a ir de campamento. ¿Y no va a haber baños? Me dice, no sé lo que dice ahí. Ok. Entonces vamos a una de esas tiendas de deportes. Y agarro un sleeping y me dice mi esposa, no, mira, este está grandote, está bonito, es king size. A lo mejor después lo usamos. Échalo. Después, oye, si vas a estar allá, compra de esos fogones. O sea, para que no tengas que andar haciendo fueguitos, si no agarras, prendes el ese y llévate unos sartenes y llévate esto y llévate aquello. Y de repente dice mi esposa, y póngale ¿cómo le llaman? Backpack, la mochila campera, la más grande que tenga, por favor. Y sacar una cosota así, monstruo. No tienen ustedes idea. Después paso allá a comprar pollo enlatado y latas, y dije, bueno, si vamos a ir en serio. Entonces, latas, esto, aquello. Eran cerca de 70 kilos. Y de repente llegamos a, perdón que tome el tiempo. Y de repente llegamos a un estacionamiento. Yo tenía unas botas americanas muy buenas, y palabra, cuando me las pongo se deshicieron. Literalmente se empezaron a desmoronar como pambazos, como mazapán. Yo dije, eran chinas. No sabe qué ahora decir, eran americanas. Se empezaron a deshacer en nuestras manos, o sea, literalmente se hicieron polvo enfrente de nosotros. Entonces, que Dios no tiene un propósito en todo. Entonces dije, bueno, no hay botas, hay tenis. Bueno, pongo tenis, vámonos. De repente nos piensan hacer un montón de cosas y los que íbamos en grupo nos separan. Así que los camaradas se fueron y había gente de Colombia, de Honduras, de El Salvador, de Argentina, de Chile, de todos lados. Y todos separados. Dios. Y no hago el cuento largo, pero de repente empiezan a seleccionar a los jefes de equipo. Y en mi equipo había gente de Colombia, de Panamá, un chileno, un argentino, hombre, hoy. Y había otro de ellos, chaparrito. Y empezaron a decir, ¿a qué te dedicas? Pues soy pastor. Perfecto, pastor. ¿Usted qué se dedica? Soy ingeniero. ¿Usted qué es? Yo soy instructor de quién sabe qué. ¿Y usted qué es? Y bla, 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 bla. ¿Y tú qué eres? Yo soy albañil. Perfecto. De repente dice, tú eres el capitán del equipo. Y chaparrito. Y había uno que así, ¿no? parecía Hulk. Y yo dije, ¿y por qué no escogieron a Hulk? Y de repente ya nos llaman y nos dan hicieron un montón de cosas. Me salto porque el cuento es largo, créanlo.
y no fácil. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y de repente nos hacen correr porque nos dan unos minutos nada más para cargar nuestras cosas en el techo de los guajoloteros. Y digo guajoloteros para el que no entiende, son camiones de la Segunda Guerra Mundial, de esos escolares viejos. Y órale, a subir las maletas, pero ¿cómo vamos? Órale, ¿cómo vamos? En un asiento de esos que no te caben las rodillas, porque vas así, íbamos 3 adultos por asiento. Y yo me mareo con ese, o sea, y vamos a ir a puras cosas. Me siento adelante, no, usted se va hasta atrás. Dije, pues vámonos atrás. Y después entramos y empieza a llover y suben las ventanas. Yo dije, por favor, bájenlas. No, hermano, está lloviendo. Olía a tamal de chipilín. Y había el hermano Lara que estaba al lado mío, se empieza a reír al verme la cara. Y me dice, usted quiere vomitar, ¿verdad? Le digo, hermano, dice, yo también. Voltéase para allá. Pero muertos de risa los dos. O sea, y no me acuerdo. ¿Quién más venía con nosotros sentado? Éramos 3 ahí apretados como sardinas. Y después de horas de caminar en las curvas, yo, Señor, cúbreme que por favor no voy a mojar a los hermanos. Y de repente nos dicen, ¿tienen cuántos? ¿10 minutos? 5 minutos para bajar, porque este es el último baño que van a ver en varios días. Y había una cafetería ahí, o sea, o comías o hacías del baño. Yo dije, bueno, baño. Así que, y las colas, porque éramos camiones, no camiones. Yo dije, vámonos. ¿Cuántos estuvieron conmigo en esa vez? Aquí hay 2 víctimas. Bueno, voy a apurarme. Y de repente, Beto Berroyo también estaba ahí con nosotros. Claro que estaba Beto. Y de repente, bueno, no podíamos bajar solos, teníamos que bajar en equipo. Y uno del equipo no encontraba su cartera. Y todo el mundo había bajado y nosotros, de veras. Y las colas, veíamos las colas para los baños. Y mi camión fue el último en bajar. Porque este angelito seguía buscando. Y luego, mire cómo Dios prepara todo para hacer equipo. Después ya, gracias a Dios, gracias. Ahí estaba el baño. El hermano Lara me hace señas que se había metido en la cola de la comida. Así de, véngase, Señor, gracias. Nos saltamos, compramos algo. No, hombre, veníamos como reyes comiendo, felices. Y le dije al hermano Lara, no se preocupe, aquí tengo papas. No, hermano, espérese, tengo refrescos. Esta maleta vale algo, le digo. Así que empezamos a sacar y esa fue la última comida. Después se para el camión en una terracería. Horrible. Y a bajar las cosas como vas. Y cargar la maleta. Yo vengo caminando en la terracería. Y en eso, como estaba bofa, se me dobla el tobillo y me hago un esguince. Y con el peso, tenía la rodilla súper hinchada. Dije, ¿sabes qué? No voy a llegar. No voy a llegar. Dije, yo me regreso. Aquí terminó para mí. Pero llegamos a una iglesia. Y la iglesia estaba llena de basura. Y me molesté. Dije, ¿cómo puede ser? Bolsas de papas, refrescos. O sea, yo sí estaba molesto. Y de repente la persona se levanta, uno de los que estaba dirigiendo, y dice, esto es toda la basura que ustedes dejaron en los camiones. Y sabes, el reino no es únicamente la iglesia. El reino es todo. Y es cierto. Yo dije, bueno, nos van a dar un lugar para acampar aquí en la iglesia, en el patio. Saca todas tus cosas de tu maleta. Nos decomisaron medicamentos,
comida, bebida, toda la comida, bebida, chetos y demás, se quedó para la iglesia. Yo dije, bueno, está bien, bueno, vamos a descansar. No, ¿como qué horas serían? ¿Como las 12, 1? No, no teníamos reloj y teníamos hambre. Como las 12, 1 de la mañana y señores, vámonos. Y por cierto, no se pueden usar lámparas. Así que vas a depender de que va enfrente de ti y vámonos. Y empezamos a subir la montaña. Y fue una montaña escarpada. Caminábamos y caminábamos y el cielo se empezó a nublar, se oían relámpagos arriba, pasamos por ríos y yo con el esguince ya no podía. Y en eso un hermano se voltea y me dice, pastor, ¿usted leyó la carta que les mandamos? Dije, la verdad no, la leyó mi esposa. Ella hizo la lista de las compras. Me dice, porque en la carta decía, esto es lo que ustedes pueden llevar. Dice, pero ¿cuántas cosas podemos? Y no nos conviene. ¿Cuántas cosas? Y yo voy caminando, lo estoy escuchando, y de repente Dios me abre los ojos y me dice, mira todas las cosas que estás haciendo que te son lícitas, pero a donde vas no tiene ningún valor. Tenía una exportadora, era comerciante, era pastor, era subdirector, era director de la escuela bíblica, sí, pero hacía muchas cosas más. Y empiezo a caminar y le dije al Señor, ¿sabes? Me estás hablando tan fuerte, porque todo esto no me va a llevar a ningún lado, porque yo voy a otro lugar. Y empecé a llorar porque se la carga y le dije, Señor, te di mi vida y te la vuelvo a dar. Hoy se cerró también esta parte de mi vida. Y venía cargando y venía pesada la cosa esa. Y de repente el jefe de equipo me dice, nos estás atrasando. El chaparrito. ¿Está bien? Perdón, ahí voy. Al rato se regresa y me dice, nos estás atrasando. Me dice, ¿quiere que le cargue la maleta? No. No. Yo puedo, ahí voy. Para no hacer el cuento largo, llegamos a otro lugar donde había un río. Y acorto muchísimas cosas. Y lo hicimos también en el primer campamento de salvajes. Y nos dieron unas bolsas para recoger la basura del río. Y a pesar de que estábamos en la montaña, en lo alto, aquí está la culpable de aquel campamento. Hablé con Dios de ella tantas veces. Y empezamos a recolectar basura. Y llegamos a la primera estación. Y me acuerdo tan claro lo que dijo ese hombre, ese hermano. Vean la belleza del lugar. ¿Y qué hemos hecho? La hemos destruido. La hemos contaminado. Eran bolsas de basura. Y dijo, y piensa por un momento en la belleza de lo que Dios te ha dado. ¿Y cuántas porquerías no hemos metido a la casa? Y has destruido la belleza que Dios te dio. Dios trabajó con cada uno de nosotros de manera diferente. Después de muchas cosas, allá en el río, con la corriente que baja de la montaña bastante fuerte, mis pies se rebalaron en una piedra y con el peso de la mochila tan pesada, que sigue estando pesada, el hueso simplemente hizo ¡pac! Terminó de tronarse. Y el otro,
Y me acuerdo que les dije, porque varios de los hermanos pasaron, hermano, nos quedamos con usted. No. Y mi equipo y aquel jefe me dice, ya nos atrasaste. Chaparrito me dijo, ya nos atrasaste. Y le dije, disculpa, no puedo seguir. Avísenles, porque estamos arriba en la montaña, arriba donde no hay nada. Le dije, avísenles a los dirigentes, a los organizadores que me fracturé el pie y no puedo seguir. Y había un joven colombiano y empezó a hacer una camilla. Y le dije, por favor, vete, no te preocupes, vas a atrasar al equipo. Chaparrito. Y me dijo algo que nuevamente cambió mi vida. Porque me dijo, mire pastor, igual que yo, a mí me inscribieron. Pero luego a platicar algo, dice, yo me iba a ir. Es más, ya me había ido de mi casa. Y llegué. Dice, Dios me ha hablado tan fuerte de trabajar en equipo, de ser uno. Ayer hablábamos de la sangre de la becerra y no únicamente es moverse en círculo, pero te da la capacidad de moverte de acuerdo a la rueda del Hijo, que es de acuerdo a las manecillas del reloj, y de acuerdo a la rueda del Padre, que es del otro lado. Y no importa en qué sentido Dios te mueva, tienes la capacidad de moverte y de ser uno. Y este joven me dice, ¿sabes? Dice, pastor, yo ya había renunciado, me había dado por vencido y he entendido que lo único que tengo es el equipo que Dios me dio para trabajar. Y así como yo le hice una promesa a Dios anoche de que voy a sacar mi casa adelante, que voy a sacar mi trabajo adelante, que voy a levantarme, que voy a ser alguien grande, ¿sabe qué? De la misma manera yo le digo, no me importa cuántos días tardamos en salir aquí, pero a usted yo no lo abandono y no me pida que me vaya, porque me voy a quedar hasta que todo el equipo salgamos juntos. Y me abrazó, lloró, oré por él. Y de repente volteo y el chaparrito ya había cargado mi maleta y la suya. Y le dije, deja la maleta, no tiene ningún valor. Me dijo, no, pastor, porque aún sus cosas son parte del equipo, vámonos. Unidad. Ayer hablábamos del sacerdocio, hablábamos de diferentes tipos de sacerdocio. Hablamos del patriarcal, hablamos de Abraham, y fue una lección tremenda el día de ayer con Abraham. Y nada más quiero mencionar algo. Dice que cuando salió Melquisedec a darle pan y vino, y salió el rey de Sodoma, al rey de Sodoma le dijo, he salido con mis manos levantadas a Dios, el Dios de lo alto, el Elión. Y no voy a tomar ni un hilo ni una agujeta. Salí con mis manos levantadas al Dios de lo alto. Yo te voy a decir algo, cuando tú sales con tus manos levantadas hacia Dios, y cuando vas a la batalla con las manos dándole a Él la honra y la gloria, aquel que está por arriba de todas las cosas, Dios te va a dar la victoria. Dios va a ir contigo hasta el final. Hablamos de Leví y vimos que cuando Melquisedec salió a bendecirlo y dio los diezmos de todo, y piensa un momento, dio los diezmos de todo lo que traía, aún diezmó por las cosas de Sodoma, aún dio el diezmo. Mira cómo Dios tuvo misericordia por alguien que dio lo que era correcto. Pero dice la palabra que Leví en forma de semilla diezmó. Y vuelvo a decir, no tenía dinero, pero diezmó su vida. Le dijo, aquí estoy. Y a pesar de, hablamos de todo el problema, y es más, cómo su padre lo maldice, cómo Jacob lo maldice, porque él y Rubén mataron en Siquem. Y nuevamente Dios utiliza aquella energía, aquel talento, aquella fuerza que tenía interna. Porque cuando Abraham puso una marca en la arena, dijo, aquel que esté con Dios. Y no se tentó el corazón sobre aquellos que tenían la marca de muerte. Y aquello que fue para mal, Dios lo usó para bien. Y te hago una pregunta, ¿cómo empezó?
¿Cómo empezó Moisés? ¿No acaso Moisés también mató? ¿No acaso Pablo o Saulo consintió en la muerte de cristianos? Por eso te vuelvo a decir, nunca des por muerto a nadie, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer en la vida de alguien que se convierte al Señor. Nunca sabes lo que Dios va a hacer, porque Dios sigue siendo Dios. Déjame ir rápidamente, vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, voy a leer algunos versículos. Y quiero mencionar que cuando los sacerdotes levíticos entraban, y esto va a hablar Levítico 7, Levítico 5, primero tenían que entrar y santificarse como lo hicimos nosotros en el lavacro, porque no podían ministrar con manos sucias, no podían ministrar con pies sucios. Y las manos hablan de afecto y adoración. Mi hermano, y una vez que limpiaban sus manos, venían a la sangre, y cuando el Señor veía que el sacrificio era aceptable, el fuego descendía, se volvían un sacerdote de fuego, porque a los ojos del pueblo el fuego descendía. Yo quiero decirte, a los ojos del pueblo el fuego desciende. Y cuando tú ministras delante de Dios, la respuesta es que hay fuego en tu vida. Y el fuego ahuyenta a las bestias, el fuego ahuyenta. Mi hermano, el enemigo no puede estar cerca de donde está el fuego santo de Dios. Y este sacerdote entraba primeramente limpiándose él personalmente, y después venía pidiendo por su casa y venía pidiendo por el pueblo. En otras palabras, entraba a ministrar representando al pueblo delante de Dios. Pero cuando él salía y había estado en la presencia de Dios, venía representando a Dios para el pueblo. Era un mediador. Por eso la palabra de Dios, cuando habla de Jesucristo, dice la palabra: porque tal pontífice tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios para los pecados. Y empieza a decir, por ejemplo, más adelante, que el tal, así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. ¿Qué hizo el Señor en la cruz, cuando iba a la cruz del Calvario, en el huerto del Getsemaní? Dice la palabra que se estaba muriendo literalmente, pero no levantó un solo dedo para redimirse a sí mismo, por una sencilla razón. El Señor dijo: yo no digo ni hago nada que no veo a mi Padre decir o hacer. Dice la palabra: en hacer tu voluntad, oh Dios, me he deleitado. Este orden de Melquisedec, y quiero explicarlo, voy a tratar de explicar algo demasiado grande y tratar de reducirlo en un lapso pequeño de tiempo, pero este tema es muy grande. Dice la palabra que Él fue preordenado antes de la fundación del mundo. El Padre, el que no tiene principio, no tiene fin, aquel que existe por los siglos de los siglos, que no puede ni siquiera porque el tiempo, mi hermano, viene de Él, pero el que está por arriba de todas las cosas, el Padre. Lo menciona Melquisedec: sin padre, sin madre, sin principio. El Hijo, Él es el principio de su camino, el principio de toda criatura, de toda creación. Por Él fueron constituidos, dice la palabra, todo hecho por Él y para Él. Él es el alfa o el alef, Él es el omega, la taf. Él habla de un principio, Él habla de un fin. El Padre,
mi hermano, el Padre no tiene principio, el Padre no tiene fin. Pero te voy a decir algo, también la palabra de Dios dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y es cierto, los científicos tienen razón, hubo un gran boom del cual brotó todo y fue creado todo, porque eso está en la Biblia. ¿Cuál fue el gran boom? Cuando el Cordero fue inmolado, fue abierto, y a través de la sangre el Señor creó todas las cosas. Pero entendía algo increíble en estos días, y veía una de las notas de la hermana, y quiero explicar algo. El Señor dijo: porque el Padre está dentro de mí, yo estoy dentro del Padre, y los dos somos uno. Eso quiere decir que cuando el Cordero fue inmolado, ¿dónde estaba el Padre? En Él. ¿Qué ofreció su voluntad? Fue un sacrificio en su voluntad, en lo más profundo. Por eso el Señor dice: en hacer tu voluntad me he deleitado. No hablo, no digo, pero lo que veo hacer a mi Padre, lo que veo decir a mi Padre. Y mira, qué diferente es el otro tipo de sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ofrecer por sí mismos. Él se ofreció una sola vez, pero siempre buscando agradar a quién, al Padre. Siempre buscando agradar a quién, hacer la voluntad de Dios, hablar lo que Él dice. Y mira qué diferente es. Tú podrás tener este llamado a ministrar, a ser un sacerdote, pero algo muy diferente es venir según la orden de Melquisedec como reyes y sacerdotes. Porque esta orden es diferente. Esta orden es hacer la voluntad de Dios. Esta orden es hacerlo con gozo. Esta orden es hacerlo, mi hermano, de acuerdo a lo que Él dice. Y cuántas cosas hablamos, mi hermano, que vienen de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, tan lejanos a lo que Él está hablando, porque no podemos oír lo que Él está hablando. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, no clamó y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dice en Efesios capítulo 1 que en el final del cumplimiento, la dispensación de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, todo. No dice la palabra que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor a la diestra de Dios el Padre. Eso quiere decir que no va a terminar. No, hay gente que va a ir al lago de fuego, hay gente que va a estar en el infierno. Pero te voy a decir algo: este grupo de 144,000 van a bajar y van a predicar y van a ministrar hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y Efesios 1 dice: porque al final todas las cosas van a regresar, bendito su nombre, aquel del cual salieron todas las cosas. No únicamente está intercediendo por ti, pero está intercediendo también por aquel que es pecador, aquel que está tan lejano. Job era un sacerdote, y me encantaría tener tiempo de explicar todo lo que era, de dónde venía Job, quién era Job. Pero dice la palabra que él sacrificaba todos los días por sus hijos. Y decía: porque quizás han pecado, porque quizás han fallado. Job sabía dónde estaban sus hijos cuando él estaba ministrando. ¿Dónde están tus hijos cuando tú estás ministrando? Pero Dios quería algo más grande para él. Quería el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Quería un nuevo orden. Y Dios toca su orgullo. Dios toca, y mira, cuando primero Dios toca sus posesiones, y aún toca a su familia. Y vuelvo a decir, y es interesante porque cuando dice: y estaban banqueteando en la casa del mayor, cuando vino un viento del este, la palabra para banquetear ahí significa con violencia. Había maldad. Y el Señor mandó un viento, el Ruach del este, y le pegó a la casa en las 4 esquinas. Y sabemos que las 4 esquinas hablan de la esquina del pobre, del huérfano, del pobre extranjero, huérfano y la viuda. Aquellos que eran muchachos ricos, aquellos que tenían toda la capacidad para bendecir y dar, dice, todos los días se la pasaban de la casa de uno en otro haciendo banqueteo. ¿Dónde estaba la mano para darle al pobre? ¿Dónde estaba la mano para ver el extranjero? ¿Dónde estaba la mano para atender a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre?
cegados en su propio banqueteo, cegados en sus propias tonterías. Y alguien podrá decir, esa es culpa de Job. Yo te voy a decir algo, tú no puedes escoger por nadie. Tú puedes enseñarlo, pero al final del día tú no eres redentor. Y lo único que puedes hacer muchas veces es clamar la sangre sobre tu casa. Yo he visto gente, he visto hombres y he visto mujeres peleando para mantener su hogar, pero alguien no quiere a pesar de todo. He visto matrimonios que se rompen. Pero te voy a decir algo, no es el fin, porque Dios vuelve a levantar. Lo importante es que no seas tú el culpable de la destrucción. Job Dios lo lleva y empieza a tocar y permite que el enemigo venga y toque su carne. Y es increíble cómo cuando Dios toca sus pertenencias se levanta Job, tan tremendo hombre de Dios. El Señor dio, el Señor quitó. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir si perdiéramos todo y aún la salud y levantarnos y decir, el Señor dio y el Señor quitó? Y el Señor le habla y cuando llega a Satán le dice, no has considerado a mi siervo Job, mira, lo vuelvo a señalar, él es especial, porque mira que poca gente puede decir y darle gracias a Dios y alabarlo cuando todo ha ido mal, cuando todo se ha perdido, cuando la mujer lo está acusando. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando Dios permite que el enemigo toque su cuerpo, empieza a cambiar todo. Y de repente empieza a ver a aquellos que eran sus amigos como enemigos. Y después voltea y ve a Dios como si fuera un enemigo. Como si fuera un enemigo. Y Dios en su misericordia viene a ministrar, manda aquel mediador. Y cuando los ojos de Job se abren, dice, de oídas te había oído. Y cuando él se da cuenta de quién es él y quién es Dios, se horroriza. Dice, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en saco y ceniza. Y no ha cambiado nada en su vida, sigue estando con la enfermedad, sigue estando mal, sigue estando enfermo. Y Dios le dice, ¿sabes, Job? Ve y ora por tus amigos. Y no fue hasta que él oró que Dios lo tocó. ¿A quién le llamó amigo Dios? El Señor Jesús. A Judas. Porque un amigo es aquel que te acerca a Dios. Y Judas lo traiciona, pero ni siquiera entendía. Pero mira, aún en eso no pagó mal por mal. Esta orden de Melquisedec es diferente. El Señor dijo, ¿no acaso fue dicho? ¿No acaso te fue instruido? Ojo por ojo y diente por diente. ¿No acaso te fue dicho? Y yo, así en cambio, yo te digo, si alguien te golpea en la mejilla, pon la otra. Si alguien te pide algo, dalo y aún da más. Te fue dicho, no adulterarás. Pero yo te digo que todo hombre que piensa y que codicia a una mujer en su mente ya pecó. Te fue dicho. Y esta orden es diferente. ¿Por qué? Porque está lidiando con la parte interna. Los fariseos lidiaban con la parte externa. Pero esta orden, según Melquisedec, trabaja en esta parte interna que tiene que ser cambiada, que tiene que ser limpia. Y cuando Dios limpia tus ojos, tú puedes entender que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. Y dejas de maldecir a aquellos, dice, y sabes que bendice a aquellos que te maldicen. ¿De veras? Ora por aquellos que te persiguen. Es otro tipo de orden.
¿Cómo hablo cuando viene oposición? ¿Cómo me manifiesto cuando viene la afrenta? Y cuando alguien me pone un golpe en la cara, ¿cómo reacciono? Porque me siento ofendido. ¿Qué sale de nuestra boca? Y ve lo que él está diciendo. Tal pontífice nos era conveniente, era importante que viniera para cambiar el orden que estaba establecido, porque lo que estaba establecido únicamente era para una cobertura externa. Pero él vino, él entró en tu corazón, él vino a lidiar con la parte interna, lo que está podrido, lo que está torcido, tu manera de ver. Cambiar tu manera de ver y percibir las cosas. Porque si todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, aun cuando viene la afrenta, en todo eso hay bien, en todo eso hay algo que Dios está trabajando, algo que Dios está puliendo y que va a sacar. Cuando hay problema, yo quiero decirte algo: bendícelos en lugar de voltearte y maldecir, en lugar de engancharte en una conversación, mi hermano, tóxica. Empieza a decirle al Señor gracias, porque en todo esto tú sigues estando trabajando en mí. No es mi enemigo mi casa, no es enemiga mi pareja, no es enemigo mis hijos. Señor, en medio de todo esto te doy gracias y te bendigo. Padre, enséñame a oír tu voz y enséñame a hablar lo que tú hablas. Enséñame a callar cuando tú callas. Dame un nuevo orden según esta orden de Melquisedec. Cambia mi manera de percibir y ver las cosas. Déjame hablar de otra persona. Hace unos días, alguien muy cercano a mí me dijo: Jacob como que no me caí bien. ¿Por qué? Por pillo. Por pillo. Le decía: déjame decirte algo. Para empezar, cuando estaban Esaú y Jacob en el vientre, Esaú trataba ya de matar a su hermano. Y va su madre, ¿por qué? Porque estaba angustiada. Y el Señor le dice: hay dos naciones, y siguen peleando esas dos naciones, que se están peleando dentro de tu vientre. Y hay una separación desde el vientre. Y hay una batalla. Y el Señor le dijo: pero te voy a decir algo, quien lleva la bendición es el menor. El que lleva el sacerdocio patriárquico no es el grande, es el pequeño. Y cuando nace Esaú, Jacob lo traba del talón, y el talón significa en hebreo raíz. En otras palabras, no vas a poner tus raíces en mi heredad, porque yo voy por mi heredad. Y le decía: te hago una pregunta, si tú me vendieras, por ejemplo, tu camioneta y me dijeras: quiero 250 y yo te doy 240, ¿te robé? Y después supieras que está en 280 y me dijeras: me robaste. No, nunca te robé, porque tú me la vendiste. Tú aceptaste, hicimos un trato. Y no únicamente era de él la bendición, pero él compró lo que era de él y el otro aceptó el pago, porque nunca valoró el llamado. Nunca valoró, mi hermano, la importancia de ser el sacerdote de la casa. Nunca valoró. Y yo te vuelvo a decir: lo que tú no usas, Dios se lo va a dar a otro. Hay gente aquí que Dios ha llamado a un liderazgo grande, mi hermano, pero si tú no lo tomas, si tú no te paras, va a haber alguien que va a decir: Señor, lo que Él no quiere, dámelo a mí, bendíceme a mí, yo lo tomo. Hay gente que ha tenido un llamado tan grande de servir a Dios y sin en cambio el miedo, sin en cambio la duda, el temor, la falta de confianza de Dios no los ha dejado servir. Y ha habido gente que ha dicho: a mí no me importa dejar todo, Señor, yo dejo todo por ti, úsame a mí, soy el más pequeño, soy el más insignificante, soy el que no vale, amado Dios, pero yo tengo el deseo de servirte. Esaú menospreció, y no dice la palabra: amé yo a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado, tenía algo y no lo quiso. Y esta persona me decía: wow, ya entendí esto, pero también estoy molesta con él, porque cuando iba a bendecir a los hijos de José,
cambió la bendición, dice, la misma trampa que hizo. Vamos a la palabra de Dios. Y vamos a Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, versículo 17 al versículo 20. ¿Están ahí mis hermanos? Los de medios ya llegaron. Vamos a leerlo como está aquí en la pantalla. Dice, esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Siguiente. Escuchado he oído a Efraín que se lamentaba. Azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me convertí tuve arrepentimiento, y después que me conocí herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevaste la afrenta de mis mocedades. Fuerte. ¿No es Efraín, hijo mío, para mí? ¿No es niño delicioso? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, y apiadado tendré de él misericordia, dice Jehová. Había uno que no era, y él mismo está diciendo, me desvié, no hice lo recto delante de Dios, perdí el camino, perdí la visión. Y yo quiero decirte, no hay uno de nosotros que no haya perdido el camino, no hay uno de nosotros que no haya errado, no hay uno de nosotros, mi hermano, que haya dicho yo soy santo, yo soy puro. No, pero él le dijo al Señor, yo he errado, he fallado y me arrepiento, me he conocido. Hay gente que no se llega a conocer a sí misma. Cuando Job se dio cuenta quién era él, se horrorizó. Dijo, me arrepiento, porque veía lo externo, pero no veía el orgullo, no veía lo que Dios ve. Dios ve el corazón. Y él levanta la voz y él dice, escuchado, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Quién escuchó? Dios. ¿Tú crees que cuando no estás, mi hermano, y estás clamándole a Dios y le estás diciendo, Señor, he fallado, no he hablado lo que tú has hablado, no me he comportado como tú te comportas, dejé de perder, Señor, la visión en ti, porque si mis ojos hubieran estado en ti, hubiera hecho lo que tú haces, hubiera hablado como tú hablas, y sin en cambio, Señor Dios, Padre Dios, he fallado. Pero Dios escucha. Las veces que le has dicho, ayúdame, mi pecado está enfrente de mí, perdóname, lávame, cámbiame. Y dice la palabra, no es Efraín, mi hijo precioso para mí. No es Efraín. Mira las palabras de Dios. No es Efraín, un hijo precioso para mí. Y es niño delicioso, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Sabes, cuando tú empiezas a hablarle a él, él empieza a hablar de ti. Cuando tú empiezas a hablarle a él, ¿quién le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job? Él va a ser más que simplemente un sacerdote. Le voy a dar un nuevo orden, lo voy a llevar a una nueva altura. Y cuando tú empiezas a hablar de Dios, Dios empieza a hablar de ti. Dios empieza a decirle, no han considerado, mira cómo se ha levantado, ve cómo me ama, me está buscando, está clamando mi nombre, está pidiendo esa sangre para limpieza. Y el Señor empieza a decir, bendito su nombre, no es Efraín, hijo precioso para mí. ¿Tú crees que no ha dicho, no es Natanael un hijo precioso para mí? No es Marcos un hijo precioso para mí.
No es Heriberto, porque cada vez que pienso en Él, mis entrañas se mueven. Se mueven a misericordia. Y cuando tú eres sacerdote, Jacob era un sacerdote, ve los altares que levantó. El poder de Dios hizo esto. Y bendijo a Efraín. Hay una escritura que habla del orgullo de Manasés. Pero Efraín se humilló delante de Dios. Y el que no era, recibió la bendición de Dios. Tú dirás, es que yo no tengo el llamado. Te equivocas. No estarías aquí si no tienes el llamado. Dios no te permitiría escuchar, mi hermano, si no tuvieras un llamado de llegar a ser diferente como este sacerdocio según la orden de Melquisedec. Cuando Moisés estaba en la parte de atrás del desierto, en hebreo dice las espaldas del desierto. Sabemos que las espaldas abren del mar del olvido. No quería saber nada de esos 40 años que había tenido como hijo del faraón. Había borrado. Y estando otros 40 años debajo de un sacerdote llamado Jetro, siendo pastor. De repente ve la zarza que estaba ardiendo y se acerca, y el Señor estaba allí en la zarza. Acuérdate de algo. Cuando el Señor se iba a dar a conocer a él, iba a dar a conocer su nombre, ella, Shereye, ¿qué le dice? ¿Yo soy quién? Yo soy el Padre. Yo soy el Dios de tus padres. Abraham, Isaac. ¿Por qué no dijo Israel? No dijo dejarás de ser Jacob, vas a ser Israel. Y sin en cambio, cuando Dios se va a dar a conocer a Moisés, le dice: yo soy el Padre, yo soy el Dios de tus padres. Abraham, el padre de la fe, sacerdote de Dios, soy de Isaac, el que estuvo dispuesto a ofrecerse como un sacrificio en Monte Moria, y de tu padre Jacob. No Israel, Jacob. Porque fue Jacob aquel que se trabó de Esaú y peleó por su herencia, perdió, mi hermano, por esa primogenitura. Porque fue Jacob aquel que, a pesar de que lo engañó Labán, siguió trabajando, siguió creciendo, y Dios lo empezó a bendecir. Porque fue Jacob quien estuvo en Betel y levantó ahí un altar, hizo un pacto con Dios y vio algo tremendo, estos dos ejércitos de ángeles que ascendían y descendían, y tuvo una visión tremenda de que no estás solo en el camino, que no importa si estás ascendiendo o estás bajando al valle, hay ángeles que van contigo a la batalla, hay ángeles que te guardan, hay ángeles que van contigo, mi hermano, sin importar si subes o bajas. Y yo decía, esta sangre de esta cabra es aquella que tiene el poder de ascender y descender. Mi hermano, hay ángeles que ascienden y descienden, y no importa tu trayectoria, montaña o valle, mi hermano, no estás solo, porque Él va contigo. Y lo da a conocer en Betel. Jacob, ¿no acaso fue Jacob que cuando veía a Esaú con una turba de gente para destruirlo, se encuentra a Dios y pelea con él en forma de ángel? ¿No fue él quien lo trabó y le dijo: no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas? Voy a prevalecer. Y lo trabó. ¿Cuánto quieres de él? Anoche estábamos buscando a Dios de una manera grande, y cierto, estábamos cansados. Abraham estaba cansado cuando levantó el altar.
Y cuando las aves querían venir a robarse el sacrificio, las espantaba, dice la palabra, hasta que estaba tan cansado y llegó la oscuridad, la penumbra, y también llegó la noche, una doble oscuridad. Pero se esforzó, y cuando tú das todo, es cuando Dios vuelve a venir en tu vida y te da todo. Cuando tú te vacías para Dios y eres una copa que está vacía, es cuando Dios viene y te llena de una manera grande. Y fue Jacob quien peleó con el ángel. Le dijo: no te dejo ir hasta que no me bendigas. Y cuando ya rayaba el alba, el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Jacob. No será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido. El ángel tenía el poder de haberlo hecho pedazos. Era un ángel, era el Señor, forma de ángel. Pero mira cómo vino a su nivel para ver cuánto realmente quieres. Y hay veces que tienes que pelear por lo que es tuyo. Tienes que pelear por esa bendición. Tienes que esforzarte, decir: Señor, yo no te dejo hasta que no me bendigas. Señor, estoy cansado, sí, mucho, pero amado Dios, yo no me voy hasta que no vengas. Y el Señor le dijo: sabes, tu nombre no va a ser Jacob, va a ser Israel. Voy a ponerla yo de mi nombre. Vas a ser príncipe de Dios, porque has vencido. Y a los hombres. ¿Tú crees que él no sabía que había ángeles que iban a responder por él? Y venía su hermano con todo el odio. ¿Y cuántas veces se postró? Gracias. 7 veces cae el justo. Hay 7 muebles en el tabernáculo. Y cada vez él sabía: Dios no va a permitir que él me toque, porque hay una promesa que está sobre de mí. Dios va a destruir a este tonto que está viniendo a atacarme. Porque cuando te atacan, no te atacan a ti, atacan a aquel que te envió. Pero ve la misericordia, ve este poder que ya había caído sobre de él, de un nuevo sacerdocio, de orar y de pedir y de caer y de clamar. No estaba pidiendo por él. Dice: has vencido a Dios y has vencido a los hombres. Él tenía la capacidad, mi hermano, porque Dios iba con él, pero él sabía que él no podía resistir. Esaú iba a caer, y sin en cambio ve cómo se postra delante del Señor, diciendo: Señor, ten misericordia de él. Señor Dios, cambia la naturaleza de odio. Señor Dios, no está en mí, pero está en ti. Te ruego por mi casa, te ruego el cambio, te ruego, Señor Dios, una transformación. Y sabes, Dios transformó a ese hombre que venía con odio, porque dice la palabra que cuando lo vio Esaú, salió corriendo, lo abrazó, le besó el cuello, le dijo: hermano, sabes, el odio había sido vencido, el odio había caído por aquel que se había postrado. Es con ese poder que tú prevaleces. Cuando tú entiendes quién eres y que Dios está contigo, no vas a buscar venganza, vas a buscar misericordia. Vas a pedir misericordia por aquel que viene a hacerte daño. Vas a levantar tu voz y vas a decir: Señor, ayúdalo. No dijo Israel, dijo Jacob. Jacob. ¿Por qué? Porque Moisés estaba en una situación en la cual se sentía perdedor, se sentía fracasado, se sentía nada. Y el Señor le dijo: yo soy el Dios de Jacob. Levántate, pelea por tu herencia. Levántate, ve por tu pueblo. Levántate, pelea por lo que yo he dado. Y si tú logras entender el llamado que tú tienes para servir a Dios, vas a dejar de engancharte. Vas a dejar, mi hermano, de perder el tiempo. Porque tú puedes ser un sacerdote y seguir ocultando suciedad dentro de tu corazón. Pretender. Primera de Pedro dice: ¿y dejando qué? Toda malicia.
¿Qué más? Hipocresía, insensatez, detracción, engaño. Eso que no se ve, porque eres simiente escogida, real sacerdocio. Levanta tu voz al Señor. Levanta tu voz. Levanta un clamor por tu casa. Levanta un clamor por tu vida. Y dile al Señor: de oídas te había oído. De oídas te había oído. Mas ahora, Señor Dios, mis ojos te están viendo. He hablado cosas que no entendía. He golpeado cuando he recibido un golpe ojo por ojo. He mirado y he codiciado. Me he enojado. Tú has dicho, te fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que todo aquel que se enoja contra su prójimo ya mató en su corazón. Hay un sacerdocio especial según la orden, esa orden que nos convenía, de hablar lo que tú hablas, Padre. Y si Jesús entró en mi corazón, y dado que Jesús está en mi corazón, Padre, ahora entiendo que tú estás dentro del Hijo, porque el Hijo y tú son uno. Déjame oír tu voz. Enséñame a no pagar mal por mal. Padre, abre mis oídos. Ahí mismo dice: porque la vianda fuerte no es para aquel pequeño que todavía está buscando una leche, Masaya, pero la vianda fuerte es para aquel que tiene los sentidos ejercitados, aquel que no ve con los ojos carnales, aquel que ha abierto los ojos espirituales para verlo a Él. Él te ama. Él te ama y está trabajando para que tú, mi hermano, llegues a ser parte de los 144,000, a ser ese real sacerdocio en el cual te ha llamado. Te está llamando y te está diciendo: habla como yo hablo. Enséñame a hablar como tú hablas. Abre mis sentidos, ejercítalos, para no oír la voz de la carne, no oír la voz del enemigo, no oír la voz de odio. Venía Esaú amenazando a Jacob, y él se postró delante de ti.
Le digo, yo quiero oír tu voz, Señor, porque sé que no es el fin de Saúl. Sé que tu misericordia lo puede tocar, Señor. Es mi hermano. Ten misericordia de él. Ten misericordia de él. Yo sé que en el final del cumplimiento de los tiempos vas a reunir todas las cosas en la roca, porque de la roca salieron. Sé que vas a santificar, Señor Dios, por fuego a aquellos que han pecado. ¿Por qué me he de alegrar cuando mis enemigos caen? Amado Dios, enséñame a hablar como tú hablas. Tú exclamaste, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Perdónalos por esta causa. Por esta causa he sido inmolado. Cuando él estaba en el huerto del Getsemaní, la carga del pecado cayó sobre él y su cuerpo se estaba desintegrando. Y vuelvo a decir, no levantó un solo dedo. Él tenía el poder para redimirse. Él sabía que tenía que llegar a la cruz del Calvario y dar su vida por ti y por mí. Pero aún en eso le dijo, Padre, mi voluntad es llegar al Calvario, pero me estoy muriendo aquí y no voy a llegar. Pero no mi voluntad. No mi voluntad. Si tú cambiaste los planes, en hacer tu voluntad me he deleitado. Enséñame a encontrar el deleite, Señor Dios, en tu voluntad. Enséñanos, ejercita nuestros sentidos. Abre nuestros oídos, Señor. Toca nuestra memoria de lo que has hablado. Danos la reverencia que necesitamos. Abre nuestros ojos de la fe. Toca nuestra imaginación, Señor, límpiala. Toca cada uno de nuestros sentidos. Límpialos. Límpialos. Levanta tu voz y dile al Señor, límpiame. Cámbiame. Si quiero llegar a ser, Padre Dios, aquel sacerdote según la orden de Melquisedec. Un nuevo orden. Un nuevo orden. La gracia. Esa gracia que te perdonó. Esa gracia que está esperando que tengas. Él dijo, Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos. Nunca merecimos el perdón. No esperes que alguien reúna los requisitos para que lo perdones. En el huerto el hombre no estaba clamando, y sin en cambio él oyó. Él se movió para cubrir la desnudez, para cubrir el pecado. No fue el clamor de alguien diciendo, he fallado. Un sacerdote se mueve, trabaja, ministra, da. Un sacerdote no está sentado. Le dice, aquí están mis manos, pero están limpias en las aguas de tu nombre. Aquí están mis pies, no tienen polvo de rechazo. Aquí estoy, úsame. Levanta tu voz y dile, úsame. Levanta tu voz y dile, úsame. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Aquí está mi vida. mis manos.